Ok, continuamos con, estamos hablando del autor, que es la persona física que se ha creado una obra literaria y o artística y es propietario de su obra de por vida, gozando de prerrogativas y privilegios exclusivos y de carácter personal y patrimonial, conforme al artículo 12 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Las empresas también pueden proteger sus obras como un derecho protector intelectual. Y ahí entramos precisamente en la propiedad industrial. Entonces se llama propiedad industrial precisamente al sistema o es un sistema para proteger las creaciones producto técnicamente nuevo o una mejora o un aparato de las actividades productivas y de comercialización de bienes y servicios. ¿Sí? El derecho de propiedad industrial es considerado el privilegio de usar de forma exclusiva y temporal las creaciones, signos distintivos de productos, establecimientos y servicios. Se encuentra regulado por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y comprende 4 grupos de instituciones. El primer grupo, pertenecen a este grupo las creaciones industriales que se protegen por ser instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones, pero que por lo común son patentes de invención, los certificados de invención, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los registros de dibujos industriales, los secretos industriales y las variedades vegetales. ¿Sale? Primer grupo. Segundo grupo, pertenecen a este grupo los signos distintivos que con variantes no radicales de una u otra legislación son las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales. Tercer grupo, en este grupo se incluye la represión de la competencia desleal. El cuarto grupo, en este se agrupan los conocimientos técnicos y las distintas fases que conforman la tecnología y su transmisión. Bueno, y en ese sentido, como para qué, ¿no? ¿Para qué me sirve eso, ¿no? De inscribirlo, ¿no? Por ejemplo, en México, ya saben que México es muy inteligente. Entonces, por ejemplo, el logotipo, ¿no? Del, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya ve que es un águila protegiendo a una madre y un bebé. Entonces, este logotipo se lo piratearon y se fue a China, una empresa china, ¿sí? Y resulta que la empresa china, obtuvo, ¿no? Precisamente la situación esta de nuestro símbolo es verde, ¿no? Y en China lo pusieron amarillo, ¿no? Entonces, pero ocuparon el mismo logo. En ese sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente porque estaba registrado como propiedad industrial ese logotipo, en automático demandó a esa empresa china y quitaron, la empresa dejó de utilizar ese logo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha logrado, ¿no? Eh, Precisamente proteger, ¿no? De alguna manera a ciertos grupos y a ciertas instituciones. No pasa lo mismo con la situación de los bordados, por ejemplo, de las creaciones, ¿no? De textiles, porque ahí es muy difícil, ¿no? Si son de un color determinado y si utiliza diferentes figuras y les cambian los patrones con una línea, con una situación diferente, pues ya no son los mismos. Entonces, por lo tanto, los pueden utilizar, ¿no? Y muchas empresas se han hecho millonarias, ¿no? Por utilizar nuestros bordados indígenas, ¿no? Y precisamente por esa determinación, ¿no? Hay una controversia
porque se supone que los indígenas, pues, para empezar, no utilizaban textiles, ¿no? Por ejemplo, de algodón, sino utilizaban otro tipo de textiles, ¿no? Sin embargo, esta situación de los colores también, no es así como una situación de origen, ¿no? Sino han sido utilizados por diferentes culturas y diferentes situaciones, ¿no? Al igual, ha sido un rollo tote porque si bien es cierto, sí se han protegido muchos, pero muchos sí han sido plagiados eh, de manera muy, muy vil, ¿no? Ok, vamos a continuar con las patentes. Ok, una patente es el certificado que consagra el derecho exclusivo de explotación en provecho de personas físicas que realicen una invención en cualquier rama de la actividad económica, ¿sí? Pueden ser de naturaleza mecánica, química, eléctrica o electrónica. Entonces garantiza a su propietario el derecho de excluir a otros su uso o aprovechamiento durante el tiempo de permiso que el Estado otorga para su explotación. Su vigencia es de 20 años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud, por lo cual debe pagarse los derechos correspondientes. ¿Sale? Esto lo genera el artículo 53 de la Ley Federal, este, precisamente de protección industrial. Cabe mencionar que a su vez que terminen dichos plazos, cualquier persona o empresa puede explotar las patentes. Por ejemplo, en el caso eh, del CIMI, ¿no? De las farmacias de similares. Resulta que la farmacia de similares, pues, él hace medicamentos utilizando las patentes que ya son vencidas. Entonces, en esa determinación ya cualquier persona la puede hacer. Pero 20 años nada más tienen eh, ese rango, ¿no? De explotación de esa sustancia, el laboratorio que la hace. Ya después cualquier laboratorio las puede hacer. Ujú. Entonces no es precisamente que sea chafa, sí, sino es lo mismo, pero más barato. Ok. Conforme al artículo 46 de la Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial, se considera invención toda creación humana que permite transformar la materia o energía ya existente en la naturaleza para su aprovechamiento y satisfacción de necesidades concretas, excepto las siguientes que por ser ideas protegidas bajo derecho de autor, aún no se consideran invenciones y por tanto no podrán ser patentables, como se desprende de la lectura al artículo 47 de la ley en comento. Descubrimientos, teorías científicas o sus principios, métodos matemáticos, creaciones estéticas, obras artísticas o literarias, esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios, programas de computación, formas de presentación, información, material biológico y genético en su estado natural, métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicable al cuerpo humano o animales y mezcla de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales. Está prohibido patentar invenciones cuya exportación comercial sea ilegal o contrario al orden público, o se impida su explotación para salvaguardar la vida o vida de las personas, animales o vegetales y para evitar daños graves al medio ambiente. Por ejemplo, los procedimientos de clonación humana o para modificar la identidad genética germinal del ser humano o animales, variedades vegetales y de razas animales, métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico,
del cuerpo humano o animal, entre otros. El trámite de solicitud de patente está regulado por los artículos 91 al 120 de la Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial y se realiza directamente por el inventor o causaviente o por sus representantes legales. Será nula la patente cuando la invención no sea patentable, carezca de novedad, actividad inventiva o de aplicación industrial. Continuamos con los modelos de utilidad. Son los objetos, utensilios, aparatos, herramientas que, como resultado de su modificación en la composición, estructura o forma, presentan una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. La vigencia de su registro es de 15 años improrrogables a partir de la fecha de su presentación de la solicitud y paga de tarifas anuales. Artículos 59 y 62 de la Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial. Por ejemplo, aquí en México, ya ven que los mexicanos somos muy inventores, ¿no? En esa determinación, em, un ingeniero que inventó un polímero biodegradable, lo llamó lluvia sólida. Entonces, estos polímeros son biodegradables, entonces se hidratan con agua, entonces el polímero se hincha y es un polímero de sodio, entonces se hincha, entonces tiene la capacidad de guardar hasta 500 veces eh, su peso en agua, ¿no? Entonces esto es muy benéfico porque se puede utilizar como una medida para los cultivos. Entonces, en esa determinación, este, eh, un campo que produzca 10 toneladas, por ejemplo, de avena, con la utilización de esta lluvia sólida, puede producir hasta 20 toneladas, 25 toneladas, ¿no? Por la humedad que genera, ¿no? Y no es dañino al medio ambiente, sino al contrario, ¿no? este, que llega una vez su capacidad de, este, de guardar humedad, en automático se degrada, ¿no? Entonces, esto fue un boom, ¿no? Al igual que precisamente uno de los elementos más comunes dentro de nuestra eh, tierra, dentro de la faz de la tierra, pues es el agua, ¿no? Y el agua está compuesta precisamente por dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno. H2, no, es al revés. Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. H2O es la fórmula. Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, el hidrógeno, para que se desprenda precisamente del agua, necesita una electrólisis, que es precisamente poner corriente al agua, entonces se desprende el hidrógeno, ¿no? Pero el hidrógeno es un gas muy flamable. Pero ¿qué pasa si lo hidratan, no? Pues ya no es tan flamable y se vuelve más, como que más fácil, ¿no? De manobrear. Entonces, por ejemplo, en empresas, por ejemplo, em, ¿qué podríamos decir? Donde más lo ocupan en la Ciudad de México es ay, se me fue, ¿cómo se llama aquí? En las tortillerías, ¿no? Y precisamente porque tiene su equipo de electrólisis, entonces los quemadores ellos queman gas butano y pues obviamente que los costos son altísimos, ¿no? Sin embargo, si utilizan hidrógeno, pues los costos realmente bajan muchísimo, ¿no? Porque ya no es tan caro, ¿no? Tener lo único que necesitan es agua y
y hacer, agregarle sal marina para efectuar la electrólisis. Y ya se desprende el oxígeno, el hidrógeno y ya lo estabilizan y lo queman. Incluso esa misma tecnología, la aplicaron, ¿no? A los carros, o la han aplicado a los carros para tener una mejor carburación. Incluso el Instituto Politécnico Nacional hizo un carro, una patente, precisamente de un carro, para utilizaba hidrógeno. Pero como siempre, en México nunca nos toman en cuenta y piensan que estamos mal de nuestra cabeza. Patentaron esa determinación y ese modelo de utilidad y lo vio la BMW y se lo llevaron a Alemania. Y de hecho Alemania produjo el primer carro con energías limpias, sacado directamente del hidrógeno. Entonces, pues todo esto ha venido, ¿no? Eh, los pasos agigantados que ha tenido la situación del uso de la tecnología dentro de las mejores condiciones, ¿no? Del hombre. Entonces, precisamente por eso, todas estas determinaciones deben estar reguladas por la ley, ¿no? Continuamos con diseños industriales. Entonces, los diseños industriales son los dibujos consistentes en líneas, trazos, figuras y colores que unen o incorporan a un producto industrial a fin de adornar y dar un aspecto peculiar, propio o único, constituyen una forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial sin efectos técnicos que le imprima una apariencia especial. La vigencia de su registro es de 5 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y es renovable por periodos sucesivos de la misma duración, solicitado 6 meses antes del vencimiento de la vigencia y hasta por un máximo de 25 años, sujetos al pago de las tarifas correspondientes, artículos 78 y 79 de la Ley Federal de Protección de Productos Industriales. Podrá ser declarado nulo, entre otras razones, cuando de manera protegida no sea materia de registro, carezca de novedad o aplicación industrial, divulgue de manera insuficiente para ser realizada por un técnico en la materia o se concede a una persona incorrecta. Este lo establece el artículo 155 de la Ley Federal de Protección de Productos Industriales. Las marcas. Entonces, cuando hablamos de marcas, hablamos de todo signo visible que se distingue, productos o servicios similares a otros de su misma especie o clase en el mercado. Con el artículo 172 de la Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial, puede constituir una marca las denominaciones, letras, números, elementos figurativos, combinaciones de colores, hologramas, formas tridimensionales, sonidos y olores, asimismo, los nombres propios de persona física, nombres comerciales y denominaciones a razones sociales cuando se confunda una marca ya registrada, un nombre comercial ya publicado. El trámite de registro de marca está regulado por los artículos 214 al 238 de la Ley Federal de Protección de Producto Industrial y su vigencia es de 10 años a partir de la fecha de otorgamiento, renovable por periodos iguales. Es obligatorio usarlas tal como fueron registradas y en los productos nacionales deberá agregarse la leyenda hecho en México. Está prohibido registrar como marca, artículo 173 de la Ley Federal de Productos Industriales, nombres técnicos o de uso común de productos o servicios, aun cuando estén en idioma extranjero. Palabras que se hayan convertido en una designación usual o genérica de productos o servicios que se tratan de amparar, por ejemplo, automóvil, pan, cerveza o jabón. Envases, formas tridimensionales, diseños industriales u hologramas que sean de dominio público. Figuras, denominaciones o frases descriptivas de productos o servicios.
todo lo que sea contrario a la moral, al orden público o lo que tiende a ridiculizar ideas o personas. La validez de la marca es para objetos determinados, por lo que dos productos distintos pueden utilizar una misma marca. Por ejemplo, automóviles Cadillac y zapatos Cadillac, ¿sí? Entonces aquí sí pueden utilizar la misma denominación, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque si bien es cierto, los automóviles Cadillac, pues es una filial de la Ford, pero pues los zapatos Cadillac no tienen nada que ver con la situación automotriz, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí se pueden utilizar. Los derechos de marca registrada podrán ser objeto de transmisión de una o más personas y serán objeto de inscripción a favor de empresarios, negociaciones mercantiles o industriales y caducarán de pleno derecho sin que se requiera la declaración del INPI, cuando no se renueve el permiso o deje de usarse la marca más de 3 años consecutivos. Artículo 235, 237 y 238 de la Ley Federal de Protección de Productos Industriales. Existen diferentes tipos de marcas que son las nominadas, innominadas y mixtas. Las marcas nominadas son aquellas que se distinguen de otras que ofrecen los mismos productos o servicios por el nombre de la misma. Ejemplo, Nike, Samsung, Gerber, Adidas, etc. Son marcas innominadas aquellas que se distinguen de otras que ofrecen los mismos productos o servicios por signos o señas que le pertenecen solo a ella. ¿Sale? Y marcas mixtas son aquellas que se distinguen de otras por su nombre y signos que le acompañan. Continuamos con nombre comercial. El nombre es exclusivo a que se le ha dado una empresa o establecimiento mercantil por el cual una persona física o moral puede ejercer el comercio. Podrá estar protegido aún sin necesidad de registro, abarcando la zona geográfica de la clientela efectiva del negocio y en todo el territorio nacional si se difunde de manera masiva y constante. Su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial tiene una vigencia de 10 años a partir de su otorgamiento y podrá renovarse por periodos de la misma duración con efectos de presunción de buena fe para su adopción y uso. De no renovarse, cesarán sus efectos. Artículo 207 y 211 de la Ley Federal de Protección de Producto Industrial. Ok. Sí, en este caso yo siento que aquí, por ejemplo, muchos nombres comerciales tienen que ver igual, ¿no? Con la situación de fama, ¿no? De fama y de alguna manera, precisamente por eso, modifican, ¿no? La situación para que no se pierdan. Por ejemplo, Walmart de México, ¿no? Entonces cambiaría de denominación, el mismo Walmart de México únicamente, estaríamos hablando de que tiene 10 años, dice, a partir de su otorgamiento, pero llegan a los 10 años, entonces ya no se llama Walmart de México, sino se llama la nueva Walmart de México, ¿no? Y pasan otros 10 años y así, ¿no? Para no perder la situación, de de este nombre, ¿no? Ok. El aviso comercial es la frase u oración que tiene por objeto anunciar al público un establecimiento o negocio comercial, industrial y de servicio, además de que algún producto a fin de distinguirlo fácilmente de otros de su misma especie. La vigencia del registro en el INPI es de 10 años. em, el INPI es el Instituto Mexicano de Productos Industriales. Es de más de 10 años, renovables por periodos iguales y se regulará de forma ordinaria en lo establecido para las marcas. Artículo 204 de la Ley Federal de Protección de Productos Industriales. En esa determinación, eh, por ejemplo,
Am, no sé, no se me ocurre ahorita ninguna. ¿Cómo se puede decir un aviso comercial? Ah, a que no puedes comerte solo una, ¿no? Sería un eslogan, ¿no? Entonces, en automático tú escuchas eso y ya en tu cabecita, por tanta chinga publicidad, pues se establece que eso es de Sabritas, ¿no? De las papas Sabritas, ¿sale? Entonces, en esa determinación, ese eslogan, sí se puede, este, de hecho, se puede registrar, ¿no? Ujú, sin ningún problema, ¿vale? Denominación de origen es el nombre de alguna región geográfica de un país que sirve para designar un producto originario de la misma y cuya calidad debe ser exclusivamente de esa zona por sus características o reputación, incluyendo la materia prima, procesos de producción, factores naturales humanos. La protección de la denominación de origen o indicación geográfica inicia con la declaratoria de protección emitida por el INPI, su publicación en la Gaceta del Instituto y continúa con la emisión de una norma oficial mexicana. Estará determinada por la subsistencia de las condiciones que motivaron. Artículo 264, 267 y 269 de la Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial. El trámite de la solicitud de la declaratoria de protección está regulado por los artículos 273, 297 de la Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial. Para obtener el reconocimiento de la declaratoria de protección en el extranjero, se requiere además de cumplir con lo estipulado en los tratados internacionales, acuerdos comerciales y en la legislación del país correspondiente. Entonces, en esa determinación, por ejemplo, en el caso del tequila, el tequila pues es una bebida alcohólica que es destilada del maguey azul. Pero resulta y resalta que esta bebida tiene una denominación de origen. Esta denominación de origen atiende a que la bebida que se produzca en Tequila, Jalisco, a esta se le va a denominar tequila. Si la producen fuera de Tequila, Jalisco, aunque sea tequila, se le va a llamar destilado de agave. No se le puede llamar tequila. Como en el caso del mezcal oaxaqueño, el mezcal oaxaqueño no solamente aquí en Oaxaca se produce mezcal, sino se produce en Puebla, se produce en Sonora. En Sonora lo hacen de un maguey eh, nativo que se llama bacanora y y ahí sacan precisamente este tipo de mezcal. Entonces no es exclusivo el nombre, ahí no puede ser una denominación de origen, porque mezcal lo producen en diversos estados, ¿no? Entonces no puede ser así como de uso exclusivo, pues, de una, de una entidad, ¿no? Como en el caso del tequila. Ujú. Sí, incluso, ¿no? Dentro de nuestra cultura mezcalera, pues, lo que hacen es precisamente hacerlo artesanal, ¿no? Artesanal o para, para que tenga mayor precio dentro del mercado. Entonces, esta situación de producción artesanal es ¿cómo te podía explicar? Es en ollas de barro, ¿no? Entonces es un proceso bastante primitivo, por decirlo así, artesanal, ¿no? No se escucha feo. Entonces, obviamente que el mezcal artesanal, pues, al cumplir con todos, como se hacía antiguamente, ¿no? La situación de fermentación, que son en ollas que son barricas de madera, en fin, cosas de ese tipo, pues le dan un sabor muy, muy especial, ¿no? Entonces, en esa determinación,
se considera que su sabor es único, ¿no? En cambio, cuando se destila en alambique, ¿no? Que el alambique es de cobre, puede ser de cobre, puede ser de, ¿cómo se llama este? Acero inoxidable, pues obviamente que el sabor es muy, muy diferente, ¿no? Incluso el cobre cuando no le dan una buena, no lavan completamente la tubería bien, el cobre genera sales, entonces estas sales amargan al producto. Entonces, si tú ves esta situación, propiamente, eh, este, pruebas un mezcal de olla y pruebas un mezcal de alambique, pues te vas a dar cuenta inmediatamente que es de alambique porque se siente, ¿no? La situación de el amargor, ¿no? Que da el alambique, ¿no? Ujú, ¿vale? Entonces ahí estaríamos hablando de denominación de origen. Continuamos con franquicia. ¿Sale? Es la licencia de uso de una marca para transmitir conocimientos técnicos o proporcionar asistencia técnica. Ella autoriza a la persona a quien se le concede el derecho de vender o producir bienes, a prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales, administrativos establecidos por el titular de la marca, a fin de mantener la calidad, prestigio o imagen de los productos o servicios que se distinguen. La franquicia está regulada por los artículos 245 y 249 de la Ley Federal de Productos, de Protección de Productos Industriales, y en ella participan dos sujetos, el franquiciante, franquiciante, franquiciante y franquiciatario. Franquiciante es el dueño del producto o marca o servicio del modelo o negocio, y franquiciatario es aquel al que el franquiciante le ofrece el producto, marca o servicio para que puedas, bajo ciertas reglas, lo puedas explotar. Ok. El franquiciante deberá otorgar información de la situación que guarda su empresa 30 días antes de la celebración del contrato por escrito. Debe ser falsa. De ser falsa la información, el franquiciatario podrá pedir la nulidad y demandar el pago de los daños y perjuicios por el incumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 246. Entonces, la identificación de la zona geográfica donde se ejercerán las actividades comerciales, la ubicación del establecimiento, las políticas de inventarios, la mercadotecnia y la publicidad, suministro de mercancías, de proveedores, políticas de reembolso, financiamiento y contraprestaciones entre las partes y terceros, criterios y métodos aplicables a la utilidad, características de capacitación técnica y operativa del personal, así como su asistencia técnica. Procedimientos de supervisión y evaluación y desempeño, calidad de los servicios, términos para subfranquiciar, de acuerdo entre las partes, causas de terminación del contrato y en su defecto, aplicación de penas convencionales. Además, deberá especificar los derechos y obligaciones entre las partes. El franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento de la franquicia para mantener los estándares de la administración, pero no podrá hacerlo en caso de fusión, escisión, transformación o modificación de los estatutos de la sociedad ni transmisión de las partes sociales o acciones del franquicitario. Artículo 247 de la Ley Federal de Protección de Productos Industriales. Es obligación del franquiciatario guardar secreto de la confidencialidad de la información propia del franquiciante, operaciones y actividades realizadas durante la vigencia y una vez concluido el contrato. ¿Sale? Entonces, en esa determinación, por ejemplo, de las más comunes, estamos, por ejemplo, de las pizzerías, está Little Caesars, ¿no? Que es la segunda marca más vendida a nivel mundial, ¿no? La primera marca es Domino's Pizza.
Entonces, en este sentido, vamos a establecer que ellos como empresa, pues tienen sus propios cultivos lácteos, por ejemplo, sus propios quesos, ¿no? Tienen su propia harina, ¿no? Preparada, en las cuales se tienen que preparar de acuerdo a la receta que el franquiciante, eh, franquiciante le otorgue, ¿no? Entonces, no pueden echarle ni de más ni de menos, sino debe ser conforme a la receta que les den, ¿no? Entonces, la utilización de los quesos, de las formas, tamaños, cajas, todo lo que se refiere a la producción, debe estar debidamente estipulado, ¿no? Y debe estar debidamente estipulado para que ellos puedan vender, ¿no? No pueden vender, o sea, por ejemplo, ¿no? Que te vendan 1 kilo de ese queso que ocupan para, para, para la pizza, pues no lo pueden hacer, ¿no? De manera eh, personal, sino deben ocuparse nada más para la producción de las pizzas, ¿no? Eh, Tienen ciertos requisitos, por ejemplo, en el caso de la expander productos de refrescos, por ejemplo, ¿no? Tienen una patente con Pepsi, entonces obviamente que no pueden vender dentro de los establecimientos, no pueden vender Coca-Cola, ¿no? Am, el tipo de hornos, las revolvedoras, los utensilios, todo eso el franquici- franquiciatario, se los proporciona el franquiciante, ¿sale? Todo, entonces deben operar de acuerdo a esas reglas, ¿no? No pueden operar de otra manera, ¿no? Entonces tú pagas precisamente por utilizar esa marca. Entonces, en el caso de Lidl, estaba la franquicia en 6 millones de pesos, pero esta franquicia este, tiene, tiene ciertas condiciones para que se te otorgue. Debe ser un lugar bastante concurrido, la ubicación geográfica donde se vaya a poner la sucursal debe contar con ciertas determinaciones, no solamente es así como me la pongo en mi casa y listo, no. Se te tiene que hacer un estudio de mercado para ver si es viable o no es viable poner una sucursal, ¿no? De Little Caesars. Si es viable, pues se te da, ¿no? Si no, pues no. Entonces, y así es como opera, ¿no? Entonces, promociones, nuevos productos y todo lo demás, pues lo tendrá todas esas condiciones las pone el franquiciante, ¿no? Y el franquiciatario, pues va a tener, va a tener precisamente o estar sujeto, ¿no? A lo que la franquicia diga, porque si no, eh, le suspenden la franquicia, ¿no? En este caso, eh, se renovan, ¿no? Las situaciones de las franquicias cada 6 años y en esa determinación de cada 6 años, este, deben cumplir con ciertas determinaciones